Es muy frecuente oír decir que el marxismo es una filosofía materialista que niega el papel de las ideas en la historia, que niega el papel del factor ideológico y que solo quiere tener en cuenta las influencias económicas. Esto es falso. El marxismo no niega el papel importante que tiene en la vida el espíritu, el arte, las ideas. Por el contrario, atribuye una particular importancia a esas formas ideológicas. Y vamos a terminar este estudio de los principios elementales del marxismo examinando cómo se aplica a las ideologías el método del materialismo dialéctico. Vamos a ver cuál es el papel de las ideologías en la historia, la acción del factor ideológico y qué es la forma ideológica. Las malas interpretaciones del marxismo provienen del hecho de que no se ha insistido suficientemente sobre el papel de las ideologías en la historia y en la vida. Se las ha separado del marxismo y al hacerlo, se ha separado el marxismo del materialismo dialéctico, es decir, de sí mismo. ¿Qué es una ideología? Factor y formas ideológicas. ¿A qué llamamos una ideología? Decir ideología es decir, ante todo, ideas. La ideología es un conjunto de ideas que forma un todo, una teoría, un sistema y a veces, simplemente, incluso un estado de ánimo. El marxismo es una ideología que forma un todo y que ofrece un método para encontrar respuestas a todos los problemas. Una ideología republicana es el conjunto de ideas que encontramos en el espíritu de un republicano. Pero una ideología no es solo un conjunto de ideas puras, a las que se supondría separadas de todo sentimiento. Una ideología implica necesariamente sentimientos, simpatías, antipatías, esperanzas, temores, etc. En la ideología proletaria encontramos los elementos ideales de la lucha de clases, pero encontramos también sentimientos de solidaridad hacia los explotados del régimen capitalista, los prisioneros, sentimientos de rebelión, de entusiasmo, etc. Todo esto es lo que forma una ideología. Vemos ahora lo que se llama el factor ideológico. Es la ideología considerada como una causa o una fuerza que actúa, que es capaz de influenciar, y por eso se habla de la acción del factor ideológico. Las religiones, por ejemplo, son un factor ideológico que debemos tener en cuenta. Tienen una fuerza moral que todavía actúa en forma importante. ¿Qué se entiende por forma ideológica? Se designa así un conjunto de ideas particulares que forman una ideología en un campo especializado. La religión, la moral, son formas de la ideología, lo mismo que la ciencia, la filosofía, la literatura, el arte y la poesía. Por lo tanto, si queremos examinar cuál es el papel en la historia de la ideología en general y de todas sus formas en particular, no haremos este estudio separando las ideologías de la historia, es decir, de la vida de las sociedades, sino situando el papel de la ideología, de sus factores y de sus formas, en y a partir de la sociedad.